La exmodelo italiana Antonia Delate hace público lo que ya contó un tiempo atrás, pero esta vez con un altavoz más grande. Fue maltratada por su exmarido y padre de su hijo, Alessandro Lecchio, contratado en algunos programas de televisión como comentarista para que, entre otras tareas, hablara de la vida de los demás. Pero que su título de conde poco le ha servido a la hora de saber tratar a una mujer. También la que fue otra de sus parejas, Mar Flores, insinúa en su libro de memorias el haber sido maltratada por el conde Lecchio. Pero volvamos a Antonia Delate, que ha sido quien le ha ofrecido una entrevista al periódico El País, y donde describe su experiencia con el padre de su hijo. Algunos sabéis que tengo también un canal de psicología y astrología, con lo cual, antes de dar paso al vídeo que voy a compartir con vosotros, y que viene del periodista español Albert Domènech, comentaros a modo de chascarrillo que Alessandro Lecchio va a vivir el paso de Urano por su sol natal. Él nació con el sol en Géminis. Y Antonia Delate va a vivir el tránsito por su sol natal, no de Urano, sino de Plutón. Con lo cual, este Plutón le haya hecho a Antonia Delate ir otra vez al fondo y sacar todo lo que tiene dentro. Habría que ver dónde tiene su Plutón natal y otras lindeces que ahora no cabe comentar. Pero tratándose de Urano y del Sol, puede haber un cambio drástico en la conciencia de Alejandro. No sé de qué forma y en qué momento, pero eso lo digo para quien le pueda servir y le interesa la astrología. Y digo, a grandes rasgos, sin meterme en otras cuestiones que habría que analizar, amén de factores externos a la astrología, la edad del individuo, su actitud y las experiencias vividas. Pero lo que me sorprende, porque todavía me sigo sorprendiendo, es que haya mujeres que le sigan dando trabajo a este conde. Y por otra parte me pregunto, ¿dónde está el colectivo feminista? Pero no os quiero entretener más y os dejo el vídeo donde Albert Domènech nos habla sobre esta noticia y la entrevista concedida por Antonia al periódico de tirada nacional El País. Por cierto, Albert, me gusta el ambiente donde has grabado el vídeo. Y el sonido era bueno a pesar de grabar en exteriores. Felicidades. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz domingo a todos. A ver, a Alessandro Lecchio se le van a complicar las cosas o se le están complicando las cosas desde que diferentes personas hayan decidido hablar y volver a recuperar ciertas cosillas que pasaron con él del baúl de los recuerdos. Algo así como que pasamos del baúl de los recuerdos a una nueva caja de Pandora. Sonia Moldes, la hemos visto estos días hablando en De Viernes, también Mar Flores en su libro, en el libro Mar en Calma. Ya sabéis que Alessandro Lecchio es uno de los principales damnificados junto a Carlo Costanza, y ahora Antonia Delate, ex mujer de Alessandro Lecchio y madre de su hijo Clemente, también ha decidido dar un paso adelante en una entrevista muy completa que yo os recomiendo que vayáis a leer si queréis estar completamente informados, para el diario El País, donde Antonia Delate explica con pelos y señales algunos de los capítulos, según su relato personal, más duros que tuvo que vivir junto al conde Lecchio. Explica cómo se conocieron, explica cómo vivió esas experiencias y explica y cuenta cómo fueron esos episodios. Nosotros, evidentemente, aunque ella demandó en su momento, vamos a seguir hablando de supuesto maltrato, porque es el relato de Antonia Delate, y con eso no quiero decir que no nos la creamos, pero evidentemente tenemos que ir con cuidado con todos estos temas, y más en la sociedad actual, ¿no? Y explica también qué pasó con esa demanda que finalmente retiró por miedo, y por qué la demanda de Alessandro Lecchio, que le interpuso por llamarle precisamente maltratador, también terminó sobreseída. Es decir,
La conclusión de todo esto, más allá de los detalles a los que ahora con los que ahora nos quedaremos y entraremos valorando esta entrevista, insisto, en el país, es que ya es el tercer testimonio que sale en pocos meses contra la figura de un Alessandro Lecchio que aquí en nuestro país, especialmente mediáticamente hablando, televisivamente hablando, parece que ha gozado de mucha protección, especialmente de la mano de gente como Ana Rosa Quintana, también, ¿por qué no?, Javier Sardá en su momento, y demás, que es otro de los temas que Antonia Delate saca en esta entrevista. Esta entrevista en El País presenta el siguiente titular: la primera patada que me dio Lecchio, estaba embarazada y fue a la vuelta de la luna de miel. Insisto, en el propio artículo se habla de cómo finalmente ella retiró esa demanda que interpuso por miedo. Ella estaba, dice, sola en España y tenía miedo de lo que le pudiera pasar tanto a ella como a su hijo. Y también hablan de cómo sufrió ella una demanda por parte de Alessandro Lecchio, a quien sigue llamando maltratador. Dice, porque cada cosa tiene su nombre exacto y hay que pronunciarlo, dice ella en esta entrevista. Una de las veces que le llamó maltratador fue en 2013 y Lecchio le demandó por calumnias. La propia periodista que hace este artículo en El País contacta con Cristina Almeida, que en ese momento fue la abogada de Delate en esa demanda de Lecchio, y cuenta al teléfono que la causa que acabó con sobreseimiento, hablo de esta demanda de Lecchio, y el archivo de la causa en el juzgado número 35 de Madrid, que dictaminó que se daba lo que se llama exceptio veritatis, es decir, que Antonia no mentía. Esto es lo que dice la abogada, que Antonia no mentía al llamar a Alessandro Lecchio maltratador. Y ahora vuelve a repetirlo, vuelve a decirlo una vez más, ¿de acuerdo? Bien, en esta entrevista completa para el diario El País explica cómo fueron los inicios, cómo se conocieron. Parece ser, según el relato de Antonia Delate, que en el primer día ya le hizo, o el primer día no, pero no era el primer día que se conocían, ¿no? Pero en la primera cita ya le hizo una trampa explicándole que le gustaría invitarle en su cumpleaños, a partir también de un amigo en común que estaba dentro del juego, porque cuando Antonia Delate acudió, pues resulta que ni cumpleaños ni nada, simplemente era una trampita de estas que ella consideró en ese momento romántico para que se vieran y estuvieran solos. Y explica un poquito cómo son los inicios, ¿no? Los inicios de la relación, cómo lo veía ella, porque entiendo yo que en el relato de Antonia Delate lo que ella quiere explicar es cómo, pues, una persona como Alessandro Lecchio terminó, pues, de alguna manera manipulándole, en palabras suyas, para que iniciaran esa relación, y no solo iniciaran esa relación, no, sino que a poco ya durante la relación ella, que es lo que explica, se sintiera cada vez más aislada de su propia familia. Y lo cuenta porque, según Antonia Delate, este es un comportamiento habitual en muchos hombres que de alguna manera se comportan así, pues una teoría un poquito como la de la imagen de la araña, ¿no? Que van tejiendo esa tela de araña para que sus víctimas poquito a poquito estén cada vez más atrapadas y luego hagan ese ataque final. Esto no lo dice ella, pero es un poquito una imagen que a mí me parece bastante simbólica. Entonces vamos a lo importante. Por ejemplo, la periodista le dice, ¿no advertiste las banderas rojas, ¿no? Las llamadas ahora red flags, que están tan de moda en algunas de las cosas que explica? Y dice,
No, en aquel momento no, porque pensé, mira tú qué bonito, y entonces le dije que no sabía nada de él y él me empezó a contar cositas, ¿no? Como quién era y demás. Dice que la primera vez que algo le chirrió es cuando él pronunció, le dijo aquello de yo te defenderé, que es una palabra que dice que con el tiempo entendí que los hombres no te tienen que defender de nada, lo que tienen que hacer es apoyar. Y dice que a partir de ahí empezó la manipulación, también que empezó a detectar cosas raras cuando le preguntaba por el dinero que tenía, ¿no? Cuando ella dice que todo el dinero que ganaba pues iba para su familia del campo y demás. Habla en esta entrevista, dice, mi padre era un borracho, mi madre se separó y nos crió como una gallina que protege a sus pollos, él creía que yo era rica y yo que con él iba a cumplir mi sueño de tener una familia y ser feliz, para justificar cómo empezó todo. La manipulación dice que empezó a raíz de cosas que le decía, como que ella no tenía amigos, que nadie te quiere, que te utilizan, y yo le repetía que no, asegura en esta entrevista, que claro que eran mis amigos, y él respondía, esta es tu amiga, esta me la follo yo cuando quiera, según esta entrevista. Entonces cuenta cómo la fue aislando y habla del karate. Porque dice, vivía en el terror con ese hombre que era segundo dan de karate. Y explica, y cuento esto porque lo usó. Y claro, la periodista dice, el karate, y ahí es donde dice, la primera patada que me dio Lecchio estando embarazada fue a la vuelta de la luna de miel. Llegamos, abrí el buzón, cogí una carta con mi nombre y dijo, tú ya no te llamas Antonia Delate, tú eres la condesa Lecchio. Le dije, no, yo soy Antonia Delate. Y ahí llegó la primera patada y mi gran pesadilla. Me decía que iba a destruir mi nariz para que no fuera guapa. Nos fuimos a vivir a Turín con su familia y yo no podía contactar con la mía ni con mis amigas. Me obligó a dejar de trabajar y estaba encerrada en casa. Se iba al trabajo, volvía y me decía, te controlo. Hoy has ido con el niño y he visto que mirabas otros hombres. Y había nacido su hijo, en ese otro momento, Clemente, y aquí habla pues de cómo se sentía ella, tanto en Italia, luego fueron a Polonia, luego llegaron a Madrid, pero en alguno de estos episodios dice, ella me decía, no, Antonia, no te puedes ir, vamos a esperar, se va a curar, porque cuenta como ella lo único que quería ya era escapar. Y se lo decía a su propia madre, le decía, mira, dejadme ir, yo no voy a decir nada, quiero empezar mi vida otra vez. Y entonces le decían que no, que ya se curaría, que no se podía ir, y ella insistía, dadme el divorcio, por favor. Y me contestaba, si tú me dejas, esto al propio Lecchio, según el testimonio de Antonia Delate, si tú me dejas, te mato y a tu familia. Esto es lo que le decía. Amenazas increíbles. Luego me pedía perdón. Bueno, entonces explica la odisea, que primero se fueron a vivir a Varsovia, a Polonia, y luego ya a Madrid. Que conocer, os lo resumo mucho porque si os interesa la entrevista está en El País, pero que conocer a Ana Obregón es lo que de alguna manera le apartó a Alessandro Lecchio de su vida. Cuenta otros episodios donde él volvía y lo que quería era ver al niño. Dice, a él no le importaba el niño, quería destruirme. Y dice, eternamente agradecida a Ana Obregón que se lo llevó. Y su familia lo apartó. Se colocó a mi lado, al lado de una mujer sola con su hijo. Pero ahí empezó mi segundo calvario. Y cuenta que el segundo calvario, después de todo lo que había sucedido con Alessandro Lecchio, fue la prensa. Dice, no sabía que en España era tan morbosa, yo era la mujer traicionada, la cornuda. Pues claro, pero a mí me daba igual, sentía que me había librado él. Yo no había creado ningún escándalo. Me metieron. Y entonces cuenta cómo empezó el escándalo mediático, pero dice,
yo había retirado la denuncia porque no podía seguir. Despechada, loca, mala madre, tenía que proteger a mi hijo, tenía muchas presiones, estaba sola en España y no tenía pruebas. Hasta algunos años después. Porque entre las cosas que no se llevó, había un mueble viejo de su padre, lleno de carcoma, que luego restauró. Y dentro de ese armario había las cartas que a ella le escribía cuando, esto ya había trascendido, me pegaba y se arrepentía. Y en esas cartas había escritos como: Antonia, me he vuelto a equivocar, me he dejado llevar por los nervios, te aseguro que no era mi intención y nunca lo será, hacerte daño a ti o a nuestro hijo, soy nervioso y algunas veces reacciono del peor modo posible, quisiera que no hubiera ocurrido nunca más, que nuestra relación fuera bla 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 bla. Además, en Tómbola, en un programa de Canal Nou, Alessandro Lecchio ya dijo: yo he tirado bofetones a las mujeres, me ha pasado, pero es un bofetón light, no encuentro que haya nada de malo. Y dice ella: y aún así este señor ha pasado toda su vida impune, está sentado en televisión todavía. Cuando encontré esas cartas estaba harta del machaque, de la humillación mediática, y él mientras tanto era el playboy de España. Lo convirtieron en un playboy, todas las mujeres sabían que era un maltratador y han comido de esas miserias. Y determinada prensa también, y haciéndose pasar por un buen padre. Aquí es cuando le llamó en público maltratador y hablan de esa denuncia por calumnias. Y cuando le preguntan si la prensa del corazón sigue blanqueando la violencia machista, dice: toda, más que blanqueamiento, son manipuladores, desinforman, encubren. Durante todo este tiempo las mujeres con las que estuvo fueron víctimas y cómplices, lo siguen siendo. Pido a esas mujeres que llamen a las cosas por su nombre. Y cuando le preguntan quiénes le han encubierto, habla de la prensa y pone 3 nombres sobre la mesa: Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos o Javier Sardá, que decía: Antonia, es buen hombre, tienes que dejar de ver al niño. Y entonces nada, cuenta que ahora mismo pues las propias estas propias personas, como Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos ya sabéis que no está, pero que Ana Rosa Quintana pues lo tienen ahí y pasan de puntillas pues todos estos escándalos. Es una entrevista bastante completa. Os recomiendo que la leáis si queréis estar informados de todo lo que dice Antonia Delate. Y por supuesto estamos ante una nueva historia sensible, otra historia de unas vivencias, de una experiencia particular, otra historia que tiene que ver con otra de las personas protegidas en televisión, como es Alessandro Lecchio. Y ahora aquí volvemos a tener una ramificación. Vamos a ver qué sucede después de este testimonio de Antonia Delate. Vamos a ver cuál es el seguimiento que se hace en televisión, especialmente en Telecinco. Vamos a ver si él, como en el caso de Sonia Moldes, lo que sucede es que la entrevista de Sonia Moldes se hizo en Telecinco, en De Viernes, y entiendo que era material de la propia cadena y él estaba de alguna forma obligado a responder. Vamos a ver qué pasa. Si ahora hace lo propio con Antonia Delate, si vuelve a abrir la caja de Pandora, y si después de los testimonios de Mar Flores, de Sonia y ahora de Antonia, Alessandro Lecchio o alguien del entorno de Alessandro Lecchio decide hacer algo, si cambia algo. No sé si esto es casualidad o no, también nos podemos preguntar esto, no sé qué pensáis, que en tan poco tiempo y después de tantos años donde este señor parecía tan protegido, ahora 3 mujeres distintas, en vías distintas, ¿no? Porque Mar Flores es a través de un libro, Sonia Moldes en un programa de televisión y ahora Antonia en una entrevista en El País, decidan hacer este paso adelante. Historias algunas de sobras conocidas en este país, pero no por ello dejan de ser graves, ¿no?